Perdón, el miércoles, ¿verdad? Tuvimos doble mensaje. A ver. Pues el del Rigo fue que hay que bautizar. Bueno, de pasadita. Desde la prueba Ándele. Sí. las pruebas de todo. Pruebas de fe. De no tener rencor con las personas también. ¿De qué más? ¿No todo la predica el hermano Rigo? Fue de la palabra de Dios, dejarnos guiar por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿O me equivoco? Se habló mucho de la palabra de Dios. Y que teníamos que estar preparados porque a veces hay personas o el diablo que utiliza la Biblia para ponerse en contra de nosotros. De hecho, ese es el mensaje. Un aplauso para el hermano Manuel. De hecho, sí. Fíjate que el enemigo nos va a confundir con la misma palabra de Dios y nosotros tenemos que estar listos, bien enfocados para no caer en las trampas del enemigo. ¿También es el micrófono? ¿Está bien? Un poquito recio. A ver, gloria a Dios por ahí. Retumba mucho, ¿verdad? Pues miren, hoy vamos a ver el tema valor humano en Cristo. Vamos a hablar de cuál es nuestro valor como hombres y mujeres en Cristo. Miren, ¿por qué? Porque nosotros venimos del mundo y en el mundo tenemos otro valor. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice cuánto vales, cuánto tienes? ¿No lo habían escuchado? ¿Cuánto vales, cuánto tienes? O sea, según lo que tengas, vas a valer. ¿Tienes mucho dinero? Vas a valer mucho. ¿Sí? ¿Cuánto vales, cuánto tienes? ¿O cuánto tienes, cuánto vales? ¿Cuánto tienes, cuánto vales, verdad? Entonces, corregido. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Y de eso se trata en el mundo. Que si eres una persona de dinero, eres respetado y aceptado y todos te quieren pa' compadre. Y vamos invitando a don fulano para que sea el padrino porque él pone conjunto. Vamos invitando a tal persona porque él hace birria, hace comidas para toda la gente, tiene billete, vamos a decirlo compadre. Y el rico comiente, al último termina siendo compadre de medio pueblo. Los cargos políticos, todo mundo quiere mi compadre el presidente municipal, mi compadre el regidor, porque tiene un puesto que a la nada no es rico, pero tiene un puesto político que le da prestigio y le da poder. Y así es como nosotros en el mundo aprendimos a respetar y a valorar a las personas por lo que tienen, por lo que poseen, por lo que representan ante el mundo. Porque ya sabes que teniendo tales amistades se te van a abrir las puertas para que tú te realices económicamente y puedas tener lo que tú necesitas. Puro interés te mueve. Ese es el valor que le das a la gente. El interés que te mueve es el valor que le das a las personas. Nosotros en Cristo confiamos en Dios para las riquezas, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede también en el pueblo cristiano, por desgracia? Que ves al hermano que no tiene ministerio, ves al hermano humilde, ves al hermano que no tiene dinero, ves al hermano y lo menosprecias. Pero llega el hermano rico y también es materialista, siendo cristiano. Llega el apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta, las personas, así como el mundo se maneja por el interés del dinero, muchas veces el pueblo cristiano se maneja por el mover del Espíritu Santo. A tal grado de que se nos olvida que solo son siervos de Dios. Y el problema no es que respetemos al pastor,
al apóstol, al evangelista, al maestro. El problema es de que haces una diferencia entre tus mismos hermanos del cuerpo de Cristo. Haces una diferencia en que llega el hermano humilde y no le haces caso. Por allá te vas y te sientas a otro lado. Y llega un ministro reconocido y con él quieres estar pegado. Pásele por aquí, venga, se te enfrente, un vasito de agua que le ofrezco, porque tiene un ministerio grande, respetado, le predica a cientos de personas, y eso está mal. No podemos hacer distinción de personas, y de eso trata nuestro estudio. Espero poder explicárselos de una manera sencilla y no tanta palabrería, ¿verdad? Sino ser lacónico. Vamos a ir a nuestro libro de Romanos 12, 3, 6 y vamos a orar primero antes para dejarlos que se sienten. Como yo voy a estar parado, yo ni me preocupo porque se sienten los demás, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, gracias le damos, Señor, por esta palabra que hoy nos trae, Padre Santo, a nuestras vidas, Padre. Le pedimos, Señor, que su palabra sea recibida como en buena tierra, Padre Santo. Prepare mentes y corazones para que sea recibida para edificación, Padre Santo. No pretendemos, y usted lo sabe, Señor, usted todo lo ve, que no pretendemos ofender a nadie, sino al contrario, que ser de bendición con su palabra, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo guíe mi boca, Señor, en cada palabra, Señor, en cada oración, Padre Santo. Que usted vaya guiando, Padre Santo, su palabra de la manera que usted quiere, Señor, exponerla a su pueblo, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Puede sentarse y ahora sí vamos buscando Romanos 12 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Romanos 12, versículo 3 al 6 vamos a leer. Amén cuando estén ahí. Del capítulo 12, versículo 3 al 6. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Voy a seguir con el 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí lo dejamos, en el 8. Lo que está diciéndonos aquí es que nosotros no nos tenemos que creer más que los demás, sino que todo lo hagamos pensando en que todos somos un cuerpo. ¿Verdad? Lo acabamos de leer. Somos un cuerpo. Y siendo muchos miembros en un cuerpo, pero todos somos uno, y a la misma vez nosotros mismos somos miembros entre nosotros mismos. Yo soy un miembro de ustedes, ustedes son miembros, parte de mí, somos uno. Estamos entrelazados por el Señor Jesucristo.
No solamente porque en la carne venimos de Adán y Eva, y luego después del diluvio venimos solamente de Noé y de sus hijos, sino porque venimos, todos compartimos un mismo espíritu. Todos compartimos un mismo espíritu y tenemos que trabajar con igualdad. Lo mismo vale en Cristo el que predica como el que acomoda las sillas. No hay diferencia. Hay diferentes ministerios, hay diferentes ocupaciones, hay diferentes dones, pero el que ora y la gente sana no tiene que sentirse más que el que solo predica, que el que solo barre, que el que solo cuida la puerta, que al hermano que ponen allá que se eche la vuelta para cuidar los autos de los hermanos. Todos son ocupaciones. Porque el que se para aquí a predicar, se para a predicar, está sirviendo a los oyentes. El que barre y limpia y acomoda las sillas es sirviente de sus hermanos. El que va y cuida los vehículos es sirviente de sus hermanos. Está haciendo algo por amor a la obra de Dios, por amor al pueblo de Dios, a consecuencia, por amor al prójimo. Entonces a nadie se le va a hacer sentir más o menos que el otro. Y a cada uno dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. O sea, ¿qué está diciendo? Todos sean humildes y cada uno cumpla con el servicio que tiene que cumplir en la obra de Dios, sin andarse gloriando, sin poner en su corazón orgullo. Muchas veces les he predicado que la verdad, Pablo dice, busquen los mejores dones, pero yo quisiera que hablaran todos en lenguas, pero más quisiera que profeticen. ¿Por qué? Porque el que profetiza es de bendición a la congregación. Entonces Él nos está invitando a que sepamos servir a los demás en humildad. Nada de pensar de, no hombre, ahí en la congregación, si no estoy yo, no se hace nada. No hombre, yo cuando oro el Señor se siente la presencia. No desmerecer el esfuerzo de nuestros hermanos. Dice que cada uno tiene que tener un concepto, que seamos cuerdos, un concepto de sí mismo, de nosotros mismos. Si nosotros, nuestra fe nada más nos alcanza para dar gracias, para orar y dar gracias por los alimentos, pues no tenemos que tener un concepto más alto de nosotros, de que nosotros somos poderosos y que nosotros oramos y las cosas se hacen, porque sabemos que en realidad no las hacemos nosotros, las hace el Espíritu Santo. No sé, como que sigue retumbando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se sigue escuchando, ¿verdad? Pero sí retumba mucho. Entonces, primer punto dice, todos tenemos el mismo valor en Cristo. No te engañes a ti mismo, ten cordura. Vamos a ir a Gálatas 6:3. Está chiquito. Amén. Amén. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pero se fijan en el 3, que dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Híjole, nosotros, la verdad, nosotros tenemos que sentir esa paz y esa llenura del Espíritu Santo para nosotros poder reconocer el llamado que el Señor nos está haciendo. He sabido, y nos lo han enseñado nuestros hermanos cristianos antes que nosotros, que hay personas que se han equivocado de llamado, dicho esto de paso, y han vivido toda su vida y han andado batallando en un ministerio porque no era su llamado y lo cumplieron forzadamente. Otros no tienen el llamado, pero quieren ser o pastor algo, o líder, algo que sea sobresaliente en la iglesia. Y les he predicado mucho que no debemos de buscar el liderazgo nada más para presunción. Mírenme, toda la congregación, soy líder. Oiga, no podemos hacer, no, eso no. Mira, así como yo digo, porque soy líder. Entonces, arrogancia. O sea, no busquemos liderazgos para sobresalir en la obra de Cristo. Esperemos que Dios nos dé el llamado. Fíjense cómo es la situación. Cuando Dios llama a levantar una obra, muchos nos andamos queriendo esconder. Lo digo también por mí, porque también de repente yo también estuve como Moisés, queriendo esconder y andar huyendo al ministerio, la verdad. Y mientras unos andan queriendo escaparse, otros, cuando ya ven las obras ya realizadas, cuando ya ven un templo bonito, cuando ya ven que la alabanza son muy buenos levitas o músicos, como usted llamarlos, cuando ya ven todo el trabajo realizado, entonces ahora sí, Dios me dijo que yo tenía que ser el pastor de esta iglesia, y el pastor de ese momento dice, espérate, deja que me confirme a mí. Ya quieren destronar al pastor local. También me ha tocado ver personalmente personas que Dios me ha dicho, Dios me reveló que yo debo de ser el copastor de esta iglesia. Así, siendo esto un concepto equivocado, como dice aquí, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que anhela nuestro corazón, porque el anhelo del corazón puede ser de parte de la carne y no de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando sientan el llamado, orarle al Señor y decirle, Señor, es mi carne que quiere ovación, quiere reconocimiento, quiere aplausos, quiere que la gente lo traiga invitándolo a comer y para acá y para allá y vente a predicar. O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Servir a Dios o eres un vanidoso espiritual? ¿Qué es lo que quieres? Y es bien difícil, sobre todo los que manejamos redes sociales. Lo hacemos por servir a Dios y porque la palabra de Dios sea de bendición y predicar de la manera que, pues actualizarnos, ¿verdad? Antes no había nada, había que andar por el camino, había que andar caminando de ciudad en ciudad. Hoy sube contenido a la red y quién sabe hasta qué país vaya a dar su contenido. Entonces, tenemos que analizar bien nuestro corazón. ¿Lo hacemos por servir a Dios o lo hacemos porque queremos ser influencer famoso? Es la misma acción. Los dos suben contenido y los dos se van por todo el mundo con lo que hablan, lo que dicen, pero la razón del corazón es la que importa.
Porque aquí estamos trabajando dos cosas. El valor humano en Cristo. ¿Me siento que soy mucho? ¿O siento que los demás son menos? ¿Qué nos está pasando? Porque las dos cosas son malas. Ni yo me debo de sentir más, ni más ungido, ni más sabio, ni tampoco debo de menospreciar a los demás. Tenemos el mismo valor en Cristo. Lo único que tenemos son diferentes ministerios, diferentes ocupaciones. Y mientras unos ya están trabajando en el ministerio, otros están esperando comenzar. Están esperando su llamado. ¿Qué van a hacer? Y tampoco nos podemos agarrar a atajos. En el camino de Cristo no hay atajos. Tenemos que pasar nuestro proceso. Tenemos que pasar el proceso de todo. Tenemos que pasar nuestro propio desierto antes de llegar. Y cada uno lo estamos pasando y Dios nos está preparando. Unos ya van más adelante, otros más atrás. Pero todos, yo imagino el camino de Cristo como todos los aquí presentes, todos agarrados de la mano. Alguien va enfrente y los demás vamos atrás. Así vamos. Y hay que respetar a nuestros hermanos mayores. Hay personas que son un poquito arrogantes y hay veces que vienen, que hay siervos de Dios que en realidad todos saben que Dios los usa, y la gente también, aún sabiendo que son usados por Dios, también los desecha, porque se sienten más que los que ya están ministrando, que los que ya llevan 40 años en el servicio, que se ve que dan frutos de parte de Dios, y los menosprecian. Ahí tenemos que tener cuidado de no menospreciar a nuestros hermanos, aunque sean de otra congregación, y lo vamos a tratar en un punto más adelante. Tengamos fe en el poder de Dios, no en nosotros mismos. Punto número 2, sé humilde y no soberbio. Vamos a ver Filipenses 2:3, otro librito así de poquitas hojas. Filipenses capítulo 2, enseguida de Gálatas, por ahí está para adelante. Está Efesios, Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando aquí? Lo mismo que les estoy comentando, de que debemos ser humildes y que no nos debemos de hacer vanagloriosos. No, es que todos ahí la verdad están equivocados, yo no sé, yo creo que me voy a cambiar de iglesia porque ahí soy el único que sé. Todos los demás la andan regando, opinan puras herejías. Soy el número 1 ahí. Si no me ponen a liderar ahí, yo creo que todos se van a ir al infierno. Por decir algún ejemplo de la gente que no tiene humildad, cuando nosotros debemos la verdad. Yo me paro aquí enfrente a predicar, pero mi pensamiento todo el tiempo es este. Como ahorita que pasó el hermano aquí a hablar y a predicar, y lo que estuvo diciendo, sí, como prédica, porque estuvo dando palabra. Y entonces yo digo, cualquiera de los que me están escuchando a mí, voy a tener más fe que yo mismo. Solamente Dios sabe cómo estamos en realidad. Yo soy de los que pienso que cuando estemos en la presencia de Dios nos vamos a llevar sorpresas. Un calladito allí que en la iglesia no dice nada, recibiendo galardones. Y el que más predicaba y el que más gritaba y más danzaba, con las manos vacías. No trabajó en nada en la obra. ¿Qué le van a premiar? Puntos en evangelización, no hubo. Puntos en ayudar al prójimo, no hubo tampoco. ¿Cómo? Pero si la iglesia alababa a Dios, gritaba aleluya, saludaba a los hermanos hasta de abrazo.
¿Cómo que no? Y el calladito allá recibiendo galardones. Tenía fe. En la iglesia no lo veían haciendo nada, pero en la calle hacía su obra. Hay veces que como hermanos no nos conocemos. Hay veces que los hermanos solamente nos conocemos en la iglesia, en convivios entre hermanos, en comidas, así, pero en nuestra vida diaria somos totalmente desconocidos. El que nos hablamos, pues digo, nos vamos a llevar sorpresas. Nosotros aquí, y fíjense bien, todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios literal, ¿sí o no? Y Él nos dice, no seas presumido, sea humilde. No hagas de menos a los demás. En veces nosotros también podemos batallar, imagínense, no puedo platicar el caso, ¿verdad? Porque también sería, pero imagínense que usted ayuda a una persona y esa persona comienza a hablar, hombre, me ayudaron, y usted está esperando ese reconocimiento y lo recibe y se goza. La pregunta es, ¿nos gozamos por el cambio de la persona o nos gozamos porque nos enaltecieron por nuestra ayuda? ¿Humildad o vanagloria? Tenemos que pensar bien en eso. Miren, a nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza humana, les digo, quiere reconocimiento. Y muchas veces nosotros queremos sacrificarnos y que todo el mundo vea que nos estamos sacrificando por ellos. Desgraciadamente, en veces lo hacemos al ojo del hombre, queriendo recibir alabanza del mismo pueblo de Dios. Hombre, qué consagrado es, hermano, hermana. A todo el mundo ayuda, donde quiera anda haciendo aquí y acá. Y luego pasa el hermano fulano, todos aplaudiendo, y el hermano bien gozoso por el aplauso. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. ¿Estamos haciendo las cosas por amor al prójimo y a Dios, o porque queremos reconocimiento por lo que hicimos, pero reconocimiento del hombre? ¿De quién queremos reconocimiento? ¿De parte de Dios o de parte del hombre? Es algo delicado, porque usted pueda ir y lo mismo que dije de las redes sociales, de subir contenido, es lo mismo. Usted puede ir a la calle y ayudar a la gente, y otra persona puede ir a la calle y ayudar a la gente. ¿Cuál es el móvil de su corazón? Que todo el mundo sepa que es un cristiano de lo mejor, o lo está haciendo por servir a Dios. Tenemos que tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Eso es obvio. El problema es qué sentimos en el corazón. Tenemos que escudriñarnos nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? Por eso cuando la recomendación es, cada que usted haga algo y le digan gracias, la gloria es para Dios, diga. La gloria de Él y la gloria de Dios, y no se mete en problemas con el Señor. Porque ese problema tuvo también Moisés, siendo un líder de lo más grande, no le dio la gloria al Señor. Sin embargo, pues su problema fue más bien que estaba enfadado, lo hicieron enojar y actuó de mala manera. Pero el también ayudar por tratar de recibir un reconocimiento del ser humano también es obrar mal, porque ya no es humildad, es vanidad, la vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Pues gloriarte vanamente, porque la verdad es que te va a servir. Te vas a meter en problemas con, ahora sí, como dijo el Cholo, con el mero mero. Dice, trabaja en la obra del Señor con humildad en el ministerio que Dios te da. No menosprecies los dones y ministerios de los demás. Vamos a ir a Santiago 2 y vamos a leer poquito. Santiago, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 9.
Amén, cuando estén ahí. ¿Qué dice? Pues nomás faltaba usted. Amén, dice, fíjense bien, cuidaos del favoritismo personal. ¿Se acuerdan que le decía de, aún siendo cristianos, estar atendiendo bien a unos hermanos y a otros despreciarlos? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, estás mal ubicado. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjense, el pobre es rico en fe. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Sí, fíjense, llega el rico, venga, siéntese aquí a un lado conmigo, véngase. Yo lo invité. Ah, pero llega el pobre, pásale. No hay lugares, pues aquí quédate para esto, mira, de aquí ves bien. Y ya me cansé. Pues, mira, siéntate aquí, a mi estrado, al estrado de mis pies, ¿qué es? Siéntate a un lado de mis pies. Aquí en el suelo, mira, aquí por un lado, mira. ¿Sí se fijan la distinción tan grande que está enmarcando aquí Santiago? Una diferencia muy grande. Y todavía te está diciendo, hey, pero ¿qué no sabes que a los pobres los llamó para ser ricos en fe? O sea que ese pobre puede tener puede ser más rico en fe que todos los demás. Y tú lo estás menospreciando, lo estás confrontando. Sin embargo, tú dejas pasar al rico ese mismo, que nomás tantito riega a ver si no te va a meter a la cárcel. Porque aquí está dando un ejemplo de cómo los ricos se comportaban con el pueblo de Dios, y aún así le dabas más honor al rico cuando llegaba a la iglesia que a tu prójimo, de tu mismo nivel social. Lo menospreciabas. Recuerdo yo cuando iba a las reuniones de las escuelas, que todo el mundo votaba que quién es presidente de aquí del comité de padres de familia, todos votando por la rica del pueblo, todas a quedar bien, vámonos, aunque después las decisiones no nos convengan, pero hay que votar por la más sobresaliente, porque yo voté por usted, vamos amigos. Eso es lo que tenemos que evitar, hacer distinción entre unos y otros. Punto número 3, cuidado, puedes caer. Vamos a ver Proverbios capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 18. Fíjense en el 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. El 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Antes de la caída, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es quebrantamiento? Quebrantamiento es arrepentirse genuinamente y dejar todo atrás En Cristo. en Cristo Jesús. Pero fíjense, cuando tú te quebrantas es porque estás triste. Quiere decir que si tú un día eres soberbio porque te está yendo bien, porque tienes buen carro, buena casa, estás agarrando buen dinero, así desde como ya eres una persona sobresaliente, ya no te vas a rozar con cualquier gente. No, yo tengo mi círculo social puro exitoso. Soberbio. ¿Qué es la soberbia? Te sientes más que todos los demás. Y lo que dice aquí la palabra de Dios, que antes del quebrantamiento de la soberbia. ¿Qué quiere decir? Que si eres soberbio, un día vas a caer. Te estás exponiendo. Una vez que ya eres soberbio, lo que sigue es tu caída, porque Dios te va a educar. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es una persona altiva? Es un ejemplo como si estuviera uno enfermo y padece uno de leucemia. No, ahí una persona altiva es una persona, así como decía, que se siente más que los demás, que se cree mucho. Por eso es altiva, de altura. Altiva. Que ve los demás, que es una persona altiva. Como dicen, no, me veo por debajo del hombro, así, lo menosprecia y los ve para abajo. Siente que los demás, y tenemos que tener cuidado, porque si nosotros como cristianos comenzamos a actuar de una manera que no conviene, sintiéndonos más que los demás, Dios nos va a dar nuestro jalón de orejas y no nos va a gustar. Entonces vamos a preguntar, ¿pero por qué, Señor? Si voy a los estudios, si voy a los domingos a la reunión, no falto a los convivios de la congregación, leo la Biblia, oro, ayuno, pero muchas veces nosotros presumimos más bien religión que de veras un acercamiento con Dios, que de veras que Dios nos esté moldeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Tenemos religión, y la religión es la que nos hace que nosotros nos sintamos perfectos. Sabemos, ya conocemos la palabra de Dios. Esto no lo debo hacer, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Ah, estoy bien. Y comienzas a ver que los otros están mal y ¿sí entienden? Vean nomás, el hermanito, la hermanita. ¿Cómo batalla, hombre? Si ya sabemos que debemos, cómo debemos de portarnos. Yo voy a ser ejemplo, voy a ir a hablar con él. ¿Está mal que saques del error a un hermano? No, la palabra de Dios dice que debemos de exhortarlo en amor. Yo antes entendía que exhortar era llegar y darle una zarandeada, y no, es ir y hablar con él tranquilamente en el amor de Cristo y de buenas maneras, y casi por decirle, por favor, estás mal, corrige tu camino, en una manera amorosa. ¿Está mal? No, no está mal. Les vuelvo a repetir, el problema es el móvil que existe en tu corazón. ¿Qué te mueve? ¿La carne o el espíritu? Porque las dos personas, tanto la carnal como la espiritual, van a hacer la misma acción, pero la carne no te cuenta, la carne te desacredita. Es el espíritu. Hace tiempo vimos un estudio, ahora sí que del pastor Ariel, y él decía que tienes que hacer las cosas, pero por la manera correcta, de manera correcta, o por los motivos correctos. Entonces, y yo una vez que me tocó predicar, pues, haciendo acopio de esa palabra, les predicaba: ¿por qué quieres tener una iglesia de 500 miembros? ¿Por almas salvadas o por nada más gozarte que tienes una iglesia grande y llena? ¿Cuál es tu móvil?
¿Está mal que se llene una iglesia? No, pero de la manera correcta. El móvil, ¿qué es lo que te mueve? Vamos a seguir adelante. Si eres altivo en Cristo y vanidoso, ya no estás en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si nosotros decimos estar en Cristo, pero comenzamos a fallar en la humildad, ya no estamos en Cristo, nos salimos del camino y ni nos dimos cuenta. Vas caminando y de repente como que, caray, me salí del camino, y hay que retomarlo. Y eso es algo que nosotros debemos analizar todos los días. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil? Y si se pone a analizarse, va a ver que muchas cosas usted va a terminar pidiéndole perdón a Dios. Caray, yo hice esto, pero yo pensé que lo estaba haciendo de manera correcta, por el Espíritu, por amor al prójimo, por servir a la obra, y me estoy dando cuenta que mi convicción viene de otra parte. Aleluya. Que tu ministerio sea de bendición al pueblo de Dios, no de vanagloria. Sea de bendición, no para que tú te vanaglories porque tu ministerio es exitoso, no, que sea de beneficio. Los 5 ministerios los instituyó el Señor Jesucristo para los santos, para la perfección de los santos. Entonces, si a usted lo pone de profeta, de apóstol, de evangelista, es para beneficio de la congregación. Cuando Moisés fue hecho líder, un gran líder, no fue para beneficio de él, fue para beneficio de todo el pueblo hebreo que estaba por allá esclavizado. Fue para beneficio del pueblo. Entonces nosotros tenemos que meternos bien en nuestra mente de que si Dios nos da un ministerio, no es para que nosotros nos pongamos 3 pisos de pedestal sobre los demás, sino de beneficio para el pueblo de Dios. Por eso es importante. Dios les da sabiduría a cada uno de ustedes, igual que a mí. Por eso es bueno que de repente prediquen otros hermanos para que así también puedan ser de bendición para mí. Porque también Dios habla sus vidas y a través de ellos Dios me va a dar palabra. Hoy me paro enfrente y otro día se para otra persona. Entre las hermanas igual. Tienen que haber un liderazgo, pero tiene que haber organización y bendecirse entre ustedes mismas las damas. Tienen que ser de bendición unas a otras. Igual que los varones tenemos que ser bendición unos a otros. Cuatro, todo lo recibimos de Dios. Vamos a 1 Corintios 4:7. Amén. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjense, todo nos lo ha dado Dios. Si nosotros tenemos un ministerio, la verdad no es para que andemos apantallando gente. Si se fijan, yo hasta en mis grabaciones, aunque Dios me ha dado la gracia de estar al frente de esta pequeña congregación, que para mí es un gozo, yo todo el tiempo que subo, no ando poniéndome, soy el líder de Soldados de Cristo, soy el pastor de... No, se despide ustedes el hermano Rigo. Ya le di, como le dije a mi esposa, los títulos no son importantes, hay que servirle a Dios y la gente que nos diga como quiera. Si nos dice pastor, pastor, si nos dice hermano, hermano, eso no importa. Lo que importa es cómo estamos nosotros ante Dios y el servirle a nuestros hermanos en la obra de Dios. Porque todo lo recibimos de Dios. Si algo tenemos bueno, viene de Dios y es para el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Lucas
capítulo 18. Del versículo 9 al 14. Lucas 18. Amén. Dice, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Saben lo que es un publicano? Son los cobradores de impuestos, como era Mateo, como era, ¿quién era el otro publicano? Mardoqueo, el chaparrito, Mardoqueo, ¿sí? No. Sí, Mardoqueo, perdón. Mardoqueo era... Era el que invitó a Jesús a cenar. Ándele. El que repartió sus plata, sus hilos. Que dijo, si a alguno le he defraudado, creo que se llama Mardoqueo, pero me puedo equivocar. Cuando se arrepintió la mujer prostituta. Ahí están los datos. Dice, ya estamos todos en 9. Dice, fíjense, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense bien a quién se la dijo. A los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así lo apuntó, como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven? Antes de la caída viene la altivez, antes del quebrantamiento la soberbia. Acabamos de leer. ¿Y qué dice? Dios les va a dar una lección. El fariseo se levantó a sí mismo. Es más, dice, la palabra de Dios dice que fue a orar consigo mismo. No le oraba a Dios, oraba consigo mismo. No fue a decirle: Padre Santo, gracias por las bendiciones que me das. No, fue a presumirle a Dios lo justo que era. ¿Usted cree? Y luego todavía, fíjense bien, nosotros tenemos que tomar esta palabra porque esta parábola del fariseo es un ejemplo vivo de todo lo que hemos, o sea, un ejemplo palpable de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que hemos venido platicando y analizando en los textos que hemos estado leyendo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los dos. Es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Claro, nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. Él sabía cómo conducirse, pero en vez de ir con humildad a hablar con Dios, no sé qué necesidad tendría el fariseo, o simplemente estaba ahí por religión, que acabo él sabía que estaba bien. ¿A quién le soltó esta parábola? A los que ellos confiaban en su propia justicia. Compárenme con todo el mundo. Mire, soy bueno en esto, en esto, en esto, en esto. No soy drogadicto, no soy borracho, no soy mentiroso, yo soy bueno.
yo estoy bien. Es más, si ahorita viniera el Señor Jesucristo, me voy con Él. Oye, pero no has aceptado a Cristo. Estás confiando en tu propia prudencia, en tu propia justicia de obras que tú mismo haces. Y estás juzgando tu propia vida con tus propias reglas, con tu propio parámetro. Muchas veces a nuestros ojos, todos decimos, yo estoy bien. Y nos justificamos. Y en realidad, sí la regamos. Somos humanos y tenemos que reconocer, pero lo primero que nosotros debemos de entender como cristianos, no somos justos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Y también esas personas que nosotros levantamos y casi queremos convertirlos en ídolos vivos para nosotros, son siervos de Dios que también fallan, que también pecan. Usted puede ver un apóstol, un profeta, un evangelista usado por Dios y aún así también es pecador. Entonces no debemos de apantallarnos con títulos. Respetarlos, claro. Amarlos, también. Someterse a los pastores, también. Pero no los sobrevaloremos tampoco. Ni nosotros tampoco. Ni tampoco ni los veamos más arriba ni más abajo, como siervos. Otra de las cosas que dijo él y que me llamó mucho la atención y que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque dijo, doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres, señalando, ensalzándose ante Dios. Doy gracias, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Muchas veces nosotros, sin saberlo, caemos en el fariseísmo. Es bueno que aprendamos la palabra de Dios para comenzar a hacer su voluntad. Lo malo es comenzar a menospreciar a los demás porque no han llegado a su nivel espiritual de usted. Y hasta ese nivel te lo da Dios. Nosotros también debemos de aprender a no decir gracias que no soy como el hermano fulano. Gracias a Dios que no la ando regando como la hermana fulana. Gracias a Dios que no soy como la congregación que se llama así y así. Gracias a Dios. O sea, tenemos mucho que agradecerle a Dios por donde estamos, pero de ninguna manera nos hagamos como el fariseo señaló al publicano. Los publicanos no los querían porque se veían como traidores a los judíos, porque eran los que recaudaban los impuestos para el pueblo romano. ¿Estoy bien? Por eso no los querían, porque los veían como traidores a su pueblo, pero era una labor como cualquiera. Lo malo es que muchas veces los publicanos quitaban de más al pueblo, según se sabe, y se enriquecían. Aprovechaban su puesto para lucrar con la necesidad de sus propios hermanos. Ahí era donde estaba el pecado de ellos. Pero aquí estamos viendo un publicano arrepentido de tanta vergüenza que tenía de lo que había hecho o estaba haciendo, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Hoy en día muchos de nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me ayudas? Si estoy bien, te estoy sirviendo. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Y la otra, como les digo, señalar otras congregaciones. ¿Es malo ser adúltero? Sí. Que tú te des cuenta y no lo hagas, está bien. Pero no te ensalces porque tú no pecas y ves que otro está mal. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es predicar el evangelio para que los demás pasen de muerte a vida y también dejen de pecar así como tú lo has dejado hacer. Pero no es como para que presumas que tú ya estás realizado. Tenemos que tener misericordia con el que todavía pecó, con el que todavía está pecando, con el que todavía está batallando en una área. No nos tenemos que sentir mal, no tenemos que hacerlo sentir mal ni menospreciarlo.
tenemos que orar por él y ver la manera de cómo podemos ayudarlo para que salga y sea libre de ese pecado. Tenemos que tener misericordia de nuestro prójimo, porque eso es parte de tener amor. Nosotros tenemos una convicción que nosotros no ponemos arbolitos de Navidad, nosotros no festejamos con Santa Clauses, porque lo vemos que tiene fundamentos paganos y otros no lo ven así. Entonces nosotros tenemos que seguir orando, pero no podemos decir gracias Señor, porque no somos como la congregación fulana que anda metiendo ídolos a las iglesias, esto y lo otro, y quién sabe cuántas cosas. O cualquier error que vea usted en otra congregación que no le parezca. Tenemos que orar y considerar que la verdad nosotros también estamos en crecimiento y también nos falta. También en alguna área estamos fallando y otra congregación también se pueda dar cuenta de que en algo estamos mal. Y sin embargo, así como ellos nos aman con todo lo que nos falta a nosotros de camino por recorrer, nosotros también debemos de amar a nuestros hermanos, porque, vuelvo y repito, Pablo dijo, no está dividido Cristo. Aquellas congregaciones que aún están batallando con algún conocimiento también forman parte de Cristo. También el Espíritu Santo se mueve allá. Y si están bien o mal, ya Dios tratará con ellos como Dios tratará con nosotros en lo que nosotros también nos falte corregir. Pero amándonos, sin tener vanagloria. Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado a través de nuestro estudio del libro de Romanos que vamos teniendo, y la palabra es: sé humilde y ama a tus hermanos. Amén. Pueden poner sobre sus pies. Vamos a orar para darle gracias al Señor y para despedir este servicio. Amén. Padre Santo, gracias Señor por su palabra, Señor. Sabemos que muchas veces nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de vanidad, de ganas de ser reconocidos, de ganas de sentir, Padre Santo, que vamos creciendo, Padre. Le pedimos, Señor, que usted nos guíe de su mano y que no permita, Padre Santo, que el enemigo nos llene, Señor, de vanagloria. Que esta carne, Señor, y sus pasiones no nos domine, sino que sea dominada por su Espíritu Santo, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, que nos guíe de su mano día a día, Señor. Y si en algo estamos fallando, algo que no nos estemos dando cuenta, Padre, nosotros muéstrenos, Padre. Díganos qué necesitamos corregir en nuestro vivir en Cristo, Padre, porque nosotros queremos ser obedientes, no le queremos fallar, Padre Santo. Síganos mostrando, Señor, síganos dando, Padre Santo, sabiduría de lo alto. Háganos hombres y mujeres que caminemos en justicia, sin dejar de lado el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros hermanos, el amor a las congregaciones, Señor, que también forman parte del cuerpo de Cristo, porque su palabra dice que somos muchos miembros, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Que a la nada, algunos somos manos, otros somos pies, pero aún así pertenecemos al cuerpo de Cristo, aunque no seamos iguales. Gracias, Señor. Guíenos, Padre, guíenos, Señor. Guíenos todos los días de nuestra vida. Denos guianza para nosotros también poder guiar, Señor, a nuestros hijos, Padre, a nuestra familia. Enseñarles su voluntad al que no la sabe, Padre. Y ayúdenos a que no tropecemos, Padre. Aparte nuestro pie, Señor, de la tentación y del pecado. Fortalézcanos, Padre Santo, para seguir adelante en su camino en santidad, Padre. Ayúdenos, Señor. Le damos gracias, muchas gracias, Padre Santo, porque el día de hoy pudimos conmemorar la Santa Cena, Señor. Gracias, Padre Santo.
Somos pecadores, Señor. Día a día le fallamos, Padre, y le damos gracias, Señor, porque usted es fiel a nosotros, Padre. Asimismo, Señor, nos despedimos de este lugar, mas nunca de su presencia, Padre. Váyase, Señor, con el que se va y quédese